Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, amigas y amigos. Como verán, hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a cartón o cartulina los moldes básicos y vamos a agregar el centímetro de costura para tener ya listos nuestros moldes. Y también les voy a estar explicando en qué partes se va a agregar el centímetro de costura y en qué partes no. Entonces, para eso vamos a necesitar lo siguiente: un marcador. Vamos a necesitar una regla, necesitaremos también una tijera, como también la cinta métrica. Entonces, para eso vamos a empezar con nuestros moldes básicos que tenemos aquí, ya que hicimos en el video anterior. Entonces, vamos a empezar a colocar en este lado, vamos a colocar al ras de nuestro cartón o cartulina, y lo vamos a colocar de esa manera. Entonces vamos a repasar de esta manera por todos los lados. Empezamos por la parte del cuello, hombro, como también la sisa y también los costados. Todas esas partes van a tener que repasar, o como también se dice, vamos a ir calcando. Entonces van a ir calcando de esta manera suavemente para que les salga bien todo el contorno y todas las partes. Entonces, este es el paso que vamos a realizar con los dos moldes básicos. Y van a ver lo siguiente que es lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a tomar nuestra regla y vamos a ir marcando para que se note bien todas las partes de nuestro molde básico. Entonces vamos a ir marcando. Como verán, este molde básico va a servir para utilizar con las telas de punto. Eso quiere decir que las telas de punto son las telas que especialmente estiran o tienen stretch o licrado. Y con esas telas podemos realizar vestidos, polos básicos, como también pijamitas, ya que esas telas ceden y son fresquitas, como también algunos se utilizan para diferentes modelos. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a continuar con el molde y vamos a agregarle las mismas rayas que acabamos de realizar en el anterior video. De esta manera vamos a ir marcando para realizar bien nuestro molde básico. Ahora sí, vamos a cerrar y unir esos lados. Unimos con línea recta de esta manera. Entonces seguimos uniendo hasta finalizar aquí. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es agregarle el centímetro de costura. Pero no se olviden de colocar la información necesaria que colocamos en nuestro molde básico que realizamos en el video anterior. Tienen que colocar que sea de tejido punto para que no se puedan confundir al momento de realizar una prenda o un modelo. Entonces, ya una vez colocado de esta manera, vamos a agregarle el centímetro de costura en las siguientes partes. Entonces vamos a tomar la cinta métrica y vamos a agregar a partir de este lado, toda la parte baja, hasta toda la parte baja, desde este lateral hasta la parte baja. Agregamos en la parte del hombro como también en la parte del cuello, menos en la sisa. Solo vamos a agregar en estos laterales de esta manera. Agregamos un centímetro, así vamos yendo agregando por toda la parte curva del lateral hasta la parte baja. Entonces, lo que todos me van a preguntar es por qué no se va a agregar en la sisa el centímetro de costura. Pues la verdad es que en la sisa, como ven, la mayoría cuando agregan el centímetro de costura les queda muy angosto o muy pequeño la parte de la sisa, y la mayoría dicen que es muy pequeña la sisa y no le da a su perrito. Entonces solo se va a agregar el centímetro de costura en los hombros, en el cuello y solo en el lateral. La sisa ya viene incluido con el margen de costura. Entonces,
Como les digo, van a realizar de esta manera y van a probar en la tela, como les estoy diciendo, así, sin agregarle el margen de costura ya en la sisa, porque ya viene incluido. Prueben y van a ver el resultado. Entonces, seguimos agregando de esta manera, ya va quedando nuestro molde con su respectivo margen de costura, de esta manera, hasta toda la parte baja. Luego vamos a agregarle, como también les dije, en la parte del cuello. En esta parte vamos agregando centímetro tras centímetro, así, de esta manera. Y luego vamos a cerrar en línea semicurva según lo agregado, de esta forma. Y ya nos ha quedado nuestro molde básico con su respectivo centímetro de costura. O sea, ya no es necesario que al pasar sobre la tela le estés agregando. Pero si ya hiciste el molde básico así en tu cartoncito sin agregarle el centímetro de la costura, le puedes agregar al momento de pasar sobre la tela. Entonces, acá les voy a explicar. Miren, fíjense en la sisa. Y cuando unamos el hombro y el lateral ya agregado el centímetro de costura, queda demasiado pequeño la parte de la cava manga o sisa, esta partecita. Entonces, para colocarle al perrito queda muy pequeño y al perrito le molesta, o sea, le incomoda, mejor dicho. Entonces, para eso, como les dije, ya viene incluido. Ya no le agregues el margen de costura en esa parte de la sisa. Simplemente le agregas en la parte de los hombros, como también en la parte del cuello y el lateral. Vas a ver que realizando de esta manera el molde y agregándole el margen de costura, como está indicado, vas a probar en la tela, vas a hacer el corte y vas a pasarle costura según lo que yo te voy a indicar. Entonces van a ver el resultado de qué manera va a quedar. Yo se los estoy diciendo porque yo también lo he probado y de verdad que sí le queda muy cómodo de esa manera. Entonces, como ya les dije, ahora vamos a realizar lo mismo en la parte delantera. Vamos a pasar de esa manera, vamos a calcar nuestro molde básico a nuestra cartulina o cartón, o si tienes dúplex también lo puedes hacer, porque ese molde nos va a servir para hacer muchas modificaciones y realizar diferentes prendas. Entonces, acá también le vamos a agregar lo mismo. El margen de costura en la parte del cuello, hombro y lateral, menos en la sisa. Entonces vamos a ir agregando centímetro tras centímetro y vamos a ir cerrando ese centímetro de esta manera. Entonces en la parte baja también sí se agrega el centímetro de costura de esta forma. Y ya saben que la parte delantera donde va las 3X del doblez de tela, pues se deja libre y no se agrega. Entonces, como les dije, de esta manera van a ir colocando el centímetro de costura si desean, o también lo pueden dejar de la misma manera que en el video anterior realizamos el molde básico. Lo dejan así y sobre la tela ya le pueden agregar el centímetro de costura. Pero si usted gusta realizar de esta forma, realizar en un cartón una cartulina más gruesa y para tenerlo ya listo para cuando necesitemos nuestro molde básico para realizar alguna prenda que queramos, entonces vamos a tomarla y vamos a pasar sobre una hoja calcando alrededor, y ya una vez calcado empezamos con las modificaciones según la prenda que vamos a realizar. Entonces, de esta manera va a ir quedando. Como ven, ya le hemos agregado el centímetro de costura en la parte de los hombros, en el cuello, en los laterales. Y así nos quedarían nuestros moldes básicos delantero y espalda. Como ven, ya hemos agregado el margen de costura, o como también se dice, el centímetro de costura. Como ven, de esa manera vamos a calcar las líneas también que agregamos al molde básico. Vamos a unir en línea recta de esta forma. Tiene que estar completo con todo lo que hemos agregado. También vamos a colocar los datos del molde básico que son necesarios para poder guiarnos más fácil. Entonces,
Así van a realizar sus moldes básicos agregándole su margen de costura, o ya sobre la tela le agregan, si en caso que ustedes ya realizaron sobre el cartón o cartulina su molde, entonces simplemente lo pasas a tela y le agregas el margen de costura sobre la tela. Cualquiera de esas dos opciones es válida, chicas y chicos, así que pueden probarla. Y ahora sí, a pasar sobre la tela. Entonces, así nos quedarían nuestros dos moldes básicos. Ahora vamos a pasar al corte para poder mostrar los moldes básicos ya con su respectivo margen de costura. Una vez ya cortada los moldes básicos, de esta manera nos quedaría. Si les quedó algún sobrante pequeñito, simplemente pasan la tijera cortando hasta suavizar esa partecita que les falta. Entonces ya tenemos nuestros moldes básicos listos y de esta manera nos quedarían los dos moldes básicos en tejido de punto. Entonces, así van a realizar paso a paso todos estos pasos que les estoy mostrando desde el inicio del molde básico y cómo van a agregarle el margen de costura para que ustedes puedan entender. Entonces, así nos quedaría. Y ahora sí, si les ha gustado el video, solo denle me gusta, compartan en sus redes sociales o en grupos de costura. Así me ayudan a que más personitas lleguen a aprender con mis videos a realizar la ropa de sus perritos. Espero que les haya gustado el video. Ahora sí me despido con un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Gracias.